permite disfrutar de estos tiempos en su presencia. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Cada vez que tenemos la oportunidad de poder disfrutar, hagámoslo con gozo, con gratitud, con alegría. Amén. Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros y qué bueno que hoy ha dispuesto este tiempo en su corazón para estar aquí. La presencia de Dios se manifiesta, dice su palabra, que donde están 2 o 3 reunidos, Él ahí está. Y Dios está aquí en medio de nosotros, amén. El pastor no está, ¿verdad? El pastor está predicando en la iglesia Ríos de Agua Viva, con el pastor Santiago, ¿verdad? Impartiendo la palabra, pero creemos que al estar Dios aquí entre nosotros, Él quiere hablarnos. Vamos a entrar de lleno al tema de hoy, ¿verdad? El calor está fuertecito y antes de que empiece a agobiarnos un poco más, vamos a entrar de lleno al tema. Quiero que vayamos a el libro de Hebreos capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 1 al 4. ¿Sí trajo su Biblia, hermano? ¿O la trae en su celular, verdad? Yo espero que si abre su celular se enfoque solamente en abrir la aplicación de la palabra de Dios y no estemos viendo otra cosa, ¿verdad? Ahorita es tiempo para meditar en la palabra. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, lo leemos todos juntos. ¿Puede acompañarme en esta tarde? Sí, lo leemos todos juntos. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Y bueno, en esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? En esta carta, el autor de esta carta nos hace una exhortación. Dice aquí en el versículo 1, para que atendamos, ¿verdad? Con más diligencia todas las cosas que hemos oído. Y quiero que meditemos, ¿verdad? En esta tarde ya, cuántas prédicas, cuántos sermones hemos escuchado nosotros a lo largo que tenemos de conocer al Señor. Cuántos mensajes no han sido expuestos, cuántas palabras no hemos escuchado, ¿verdad? Y por nombrar solo algunas de las cosas, créanme que faltan muchísimas, porque digo, no es posible, ¿verdad?, que tan poquito hayamos escuchado, pero hemos escuchado hablar acerca de la fe, acerca del amor, acerca del perdón, acerca de la obediencia, de la sujeción, del honrar a nuestros padres, de amar a nuestra esposa, de sujetarse al esposo. Hemos oído hablar acerca de la oración, del ayuno, de la justicia, de la integridad, de la santidad, del servicio, de no dejar de congregarnos, de obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Y muchas cosas más. Yo creo que me faltan bastantes cosas, ¿verdad? Hablar acerca del fruto, hablar acerca de los dones, de las manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Y muchas cosas hemos oído en todo el tiempo que llevamos de caminar con Dios. Sin embargo, ¿verdad? Dice aquí que es necesario, ¿verdad? Es necesario que atendamos todo esto. Porque si no, simplemente viene a ser conocimiento a nuestra mente. Y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el conocimiento únicamente envanece. Cuando encontramos esta expresión nos indica, ¿verdad?, que resulta indispensable, que es indispensable, que es necesario, que es importante, que es básico que atendamos a estas cosas, ¿verdad?
Y dice aquí que con diligencia, ¿qué quiere decir? Con rapidez, con prontitud, con esmero. Dios ha hablado de muchas maneras a nuestra vida. Dios ha hablado muchas cosas a nuestra vida. Pero el chiste no está, ¿verdad?, en que Dios haya hablado, sino que a lo mejor nosotros no hemos atendido a estas palabras y por eso muchas veces, ¿verdad?, seguimos batallando, seguimos luchando con situaciones en nuestra vida porque efectivamente no hemos atendido, ¿verdad?, con diligencia a todo aquello que hemos escuchado. Dios, ¿verdad?, después de hablar las cosas, así como un maestro que da su clase, que se prepara para enseñar a los alumnos, después de la enseñanza, él aplica una prueba, un examen, para ver qué tanto conocimiento adquirió el alumno. Y de igual manera Dios hace con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él trae una palabra, Él trae una enseñanza a nuestras vidas y después de esa enseñanza, ¿verdad?, Él nos somete a prueba para ver qué tanto nosotros captamos, qué tanto retuvimos de esa palabra que nos fue enseñada, ¿verdad?, y para ver si salimos aprobados o reprobados. ¿Y cuántos de nosotros en muchas ocasiones hemos salido reprobados, verdad? Porque como les decía, hemos escuchado hablar de fe y cuando se trata de aplicar la fe no la aplicamos. No creemos en lo que Dios puede hacer, no creemos en sus promesas. Hemos escuchado hablar, ¿verdad?, de cómo tenemos que sobrellevarnos como familia, pero cuando están las dificultades, cuando están los problemas, lo que menos hacemos es poner en práctica los principios de la palabra, ¿verdad?, en nuestra familia, y entonces vivimos las consecuencias de no poder aplicar la palabra de Dios en esa situación. Entonces dice la palabra, es necesario que atendamos, ¿verdad? Atender implica estar concentrado en aquello que estamos escuchando. Ahorita, ¿verdad?, nosotros estamos aquí y oímos muchos ruidos, hay voces, hay diferentes ruidos, pero el poner atención a todo aquello que Dios nos está hablando, ¿verdad?, tiene que ver con enfocarnos para escuchar la voz de Dios. Podemos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si no atendemos a esto podemos deslizarnos, podemos resbalarnos, podemos caer. ¿Cuántos sabemos que escuchar no es fácil? ¿Sí? Escuchar no es fácil y yo creo que aquí aplica, ¿verdad?, que luego como matrimonios, más que nada nosotros las mujeres estamos expresándole al esposo, ¿verdad?, cómo nos ha ido en el día, las cosas que necesitamos y el esposo está en otra cosa y no está poniéndonos atención. Ciertamente no es fácil escuchar. Sin embargo, ¿verdad?, el escuchar tiene que ver ¿con qué? Con nuestra mente, con nuestro cuerpo y con nuestros sentidos. No sé si usted se acuerda que cuando íbamos a la escuela, ¿verdad?, o era a lo mejor en mis tiempos, que el maestro nos decía, a ver, siéntense bien y véanme a la cara, ¿verdad?, para que yo me dé cuenta que me están poniendo atención. Porque a lo mejor muchas veces el maestro estaba hablando y nosotros estábamos agachados dibujando otra cosa en el cuaderno, viendo otra cosa. Entonces el escuchar implica, ¿verdad?, involucrar nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro cuerpo. Cuando Dios nos dice, ¿verdad?, a través del apóstol que escribe esta carta, del autor que escribe esta carta, que atendamos a las cosas que hemos oído, nos quiere decir, o sea, pone atención, no nada más escuches, y como dijera mi esposo el jueves, ¿verdad?, no, yo no, el domingo pasado, porque yo compartí el jueves, que por un oído nos entra y por el otro se nos va. No, sino que podamos, que nos esforcemos por retener aquello que Dios está hablando para nuestra vida, porque va a llegar un momento en el cual vamos a tener que echar mano de esa palabra que Dios está hablando. Escuchar la voz de Dios no solo incluye oír, sino también responder en obediencia, ¿sí? Porque a lo mejor, como les decía, hemos escuchado principios, hemos escuchado enseñanzas, pero nos hemos quedado ahí. Y dice aquí que oír implica, ¿verdad?,
obedecer, o incluye también obedecer, responder con obediencia. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 25, ahí adelantito de Hebreos. Para los que todavía manejamos la Biblia escrita, ¿verdad? Porque ya ahora en el celular es más fácil buscarla. Pero Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25, dice la palabra de Dios: pero sed ¿qué? ¿Sed qué? Fuerte, hermanos, ¿sí están aquí? A ver, ¿qué dice la palabra? Y si estamos ahí, sed ¿qué? Hacedores de la palabra, ¿sí? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, si nosotros no estamos poniendo en práctica la palabra de Dios, quiere decir que nos estamos engañando, probablemente, ¿sí? Nos estamos engañando porque no estamos llevando a cabo lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Continúa diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira ¿cómo? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y luego ¿qué dice? Y persevera, o sea, y continúa practicando la verdad, la lleva a cabo todos los días de su vida, dice, y persevera en ella, no siendo solamente oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Aquí hay una respuesta, ¿verdad? Para todos aquellos que muchas veces cuestionamos el porqué de las situaciones que vivimos, el porqué de las cosas que nos pasan. Quizá únicamente, ¿verdad?, hemos escuchado, pero no estamos poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos está hablando. Como dice aquí, ¿verdad?, que atendamos con qué, con diligencia, que perseveremos, o sea, que no nada más lo tomemos para el momento y de ahí lo hagamos a un lado, ¿verdad? Y ya esto ya no me sirve, no, sino que podamos estarlo practicando en nuestra vida diaria, cada día de nuestra vida. Entonces dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Debemos escuchar con atención y estar dispuestos a obedecer. Regresamos a Hebreos, donde iniciamos, y el versículo 2 dice así la palabra: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, justo pago, ¿verdad? Ahorita vamos a avanzar al versículo 3, pero aquí nos habla de la palabra que fue dicha por medio de los ángeles. Y yo meditaba en esta porción, ¿verdad?, cuando dice que esta palabra fue dicha por medio de los ángeles, se refiere a la enseñanza de aquellos ángeles como mensajeros de Dios que habían traído la ley de Moisés. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3 y versículo 19 para reforzar un poquito este versículo, ¿verdad? Gálatas 3:19 dice la palabra: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Cuando habla acerca de la simiente, está hablando acerca de Jesús. Dice: y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La palabra, ¿verdad?, que fue traída a través de los ángeles, habla acerca de esos mensajeros que Dios usó, ¿verdad? Y en su momento creo que uno de los primeros mensajeros que le fue traída esa palabra fue Moisés, ¿verdad?, a quien se le dieron las tablas de la ley.
Dice, y esta palabra era una palabra firme, puesto que el quebrantarla o desobedecerla tenía castigo. ¿Sí? Cuando la palabra que se había dado, la ley que se había escrito era quebrantada, había un castigo, había una retribución, dice aquí. Y regresamos a Hebreos, pero ahora vamos al capítulo 1 y versículo 1. Hebreos 1:1. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? Dios no solamente, ¿verdad? Hoy en día no solamente nos habla a través de la palabra ya escrita. Él habla a través de sus siervos, Él habla a través de los profetas, pero también dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, vamos a hacer hincapié tantito en esa frase. ¿Cuántas veces, verdad, Dios no nos ha hablado acerca de un asunto, de una situación? Hablemos, verdad, no sé, como padres, como madres, como hijos, como discípulos, como ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? Dice, y de muchas maneras lo ha hecho. Dios constantemente está hablando a nuestras vidas y lo hace de muchas maneras. Dios les habla a los hijos a través de los padres. Dios le habla a la esposa a través del esposo, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y dice, usted está esperando, ¿verdad? Que Dios le hable únicamente a través de su palabra, a través de un profeta, pero muchas veces Dios nos habla a través de la persona que está ahí a nuestro lado, aunque no lo creamos o aunque muchas veces no lo recibamos. Pero Dios habla de muchas maneras y Dios nos habla constantemente. Sí, Dios está hablando a nuestras vidas todos los días, pero también cuando nosotros, ¿verdad?, quebrantamos el mandamiento, quebrantamos la ley de Dios, hay un pago, hay una retribución, hay una consecuencia. ¿Sí? Y esto denota, ¿verdad?, que muchas veces nosotros cuestionamos a Dios, muchas veces nosotros decimos, bueno, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa aquello? Pues porque hemos incurrido en quebrantar o en desobedecer la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 7, Esteban, estando frente al sumo sacerdote Caifás, el mismo Caifás, ¿verdad?, que cuestionó y condenó a Jesús, hace una extensa explicación de la relación que tuvo el pueblo de Israel con Dios. Hechos capítulo 7, hoy no lo vamos a leer porque es un capítulo bastante extenso, pero sí quiero hacer hincapié de los versículos 44 al 53. ¿Verdad? Cuando Esteban estaba frente a este sumo sacerdote, ¿verdad?, y estaba explicando cómo el pueblo de Israel tuvo esa relación con Dios, dice ahí de los versículos 44 al 53, vamos a leerlo. Dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a una vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y empieza a decir, ¿verdad? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros.
¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Sí? No la guardasteis, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Y está cuestionando lo que el pueblo de Israel había hecho. Dios había traído palabra, ¿verdad? A través de los profetas. Pero dice en el 51, ellos eran ¿qué? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. No querían oír, ¿verdad? Tantito venían y se acercaban a Dios, pero después se alejaban y se olvidaban de todo lo que Él les había dado, de cómo Él los había rescatado, ¿verdad? De la esclavitud, de cómo Él les había provisto de todo lo necesario, aún en medio del desierto. ¿Y qué creen? Esto muchas veces ocurre aún en nuestro tiempo. Dios se manifiesta en nuestras vidas, Dios nos da provisión, Dios nos da sustento, ¿verdad? Y cuando todo lo tenemos, ¿qué hacemos? Nos olvidamos de Dios y dejamos de oír su voz, ¿verdad? Dejamos de atender sus mandamientos, dejamos de llevar a cabo, de poner en práctica lo que Él está hablando a nuestras vidas. Pero regresamos, ¿verdad? Ahí a Hebreos, donde estamos leyendo capítulo 2 y versículo 3. Después de decir, ¿verdad?, que si la palabra dicha por medio de los profetas fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Los testigos presenciales del ministerio de Jesús transmitieron sus enseñanzas a las siguientes generaciones, ¿verdad? Que ya esas generaciones ya no vieron a Jesús. Ellos, al igual que nosotros, no tuvieron la bendición de verlo personalmente. Sin embargo, por medio de la fe creyeron, al igual que nosotros, y es por eso que nosotros somos bienaventurados. Únicamente, ¿verdad?, los discípulos, la gente que vivió en el tiempo de Jesús, tuvo la bendición, ¿verdad?, de recibir esa enseñanza directamente del Maestro, de poder estar con Él, ¿verdad?, de poder vivir esa experiencia, pero de ahí, ¿verdad?, únicamente se fue transmitiendo esas enseñanzas a través de las siguientes generaciones. Y dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 29, Jesús le dijo a Tomás, ¿verdad? Dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos incluidos usted y yo, ¿sí? Porque nosotros no estuvimos de forma presencial, ¿verdad?, recibiendo directamente las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, ¿verdad?, aunque no estuvimos ahí, a través de la fe hemos creído y estamos creyendo que lo que hoy tenemos en nuestras manos, ¿verdad?, es palabra viva, es palabra poderosa de Dios para cada uno de nosotros. Los que habían oído hablar a Jesús y transmitieron luego su palabra, también confirmaron la verdad, ¿verdad?, la verdad o la exactitud de la predicación mediante las maravillas y los prodigios y las señales que le siguieron. Habían recibido una enseñanza, habían recibido, ¿verdad?, el mensaje a través de las parábolas, de todo lo que Jesús decía, pero después de eso, ¿verdad?, de que ellos asimilaron ese conocimiento, recibieron esa enseñanza, lo que venía atrás de eso eran señales, maravillas, prodigios y milagros. Y vamos ahí a Hechos capítulo 9, versículos
31 al 42, ¿verdad? Aquí empezamos a ver cómo después de que ellos empezaron a recibir todo eso, lo que empezó a manifestarse fueron milagros y milagros extraordinarios. Hechos 9, del 31 al 42, dice la palabra: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acercaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y salió allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Recibieron la enseñanza, vieron cómo Jesús hacía las cosas, y ellos ¿qué empezaron a hacer? A ponerlo en práctica. Si así lo hacía el maestro, nosotros así lo vamos a hacer, ¿verdad? Ya habían recibido el mensaje, ya habían recibido la teoría, el conocimiento, ahora lo estaban ¿qué? Poniendo en práctica, ¿verdad? Porque esto mismo que dijo ahí, dice, cuando Pedro dijo, ¿verdad? Le dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Él no dudó, ¿verdad?, de dar la palabra. Así como lo hizo el maestro: yo en el nombre de Jesús voy a orar y este paralítico tiene que sanar. Entonces, después de ese conocimiento, ¿verdad?, venía el poder poner en práctica todo esto para que esas señales y esos milagros empezaran a ocurrir a través de ellos. Y Jesús lo había dicho, ¿verdad? Cosas mayores harán ustedes en mi nombre. No porque fueran mayores que el Señor Jesús, sino porque ahora el Espíritu Santo de Dios moraba en ellos. Y ahí adelantito en Hechos 14, versículos 1 al 3, ¿verdad?, vemos otro milagro. Hechos 14 del 1 al 3 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos ¿qué? Señales y prodigios. Para que la gente que estaba ahí, ¿verdad?, y que estaba dudando, porque es lo que dice en el versículo 2, ¿verdad?, que los judíos no creían. Y no solamente no creían, sino que empezaron a excitar y corrompieron los ánimos de los gentiles. Pero entonces ellos, los discípulos, no se detuvieron y dijeron: pues entonces aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? Y necesitamos ver el poder de Dios manifestado a través de esas señales y de esos prodigios, ¿verdad? Pero también ahí Pablo explica que los dones espirituales, ¿verdad?, eran para ese tiempo y aún para el tiempo de cada uno de nosotros, para que esa palabra, ¿verdad?, que hemos recibido, como les decía en un principio, hemos recibido bastante palabra. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si comenzamos a enumerar, ¿verdad?, todo lo que de parte de Dios hemos recibido para nuestra vida, como dice la palabra, ¿verdad?, ya tendríamos que estar enseñando a otros, discipulando a otros, ¿sí? Y no estar solamente sentados, sino estar preparando, haciendo discípulos por todo lo que hemos recibido. Es sumamente importante que hoy en día usted y yo estemos con nuestros sentidos espirituales atentos, porque Dios, ¿verdad?, sigue hablando, como leíamos, de muchas maneras.
De muchas maneras Él sigue hablando, pero nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales y estar atentos, porque Dios, por medio de todo esto, ¿verdad?, quiere, de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, quiere decirnos algo, quiere hablar a nuestra vida, quiere encauzarnos hacia sus propósitos. Él está preparando para Él mismo una iglesia que es necesario que se esté santificando todos los días, que se esté limpiando, que se esté purificando. Muchos, ¿verdad? Muchas veces nos estamos confiando y creemos, ¿verdad?, que aún queda mucho tiempo, pero la verdad es que no es así. El tiempo se está cortando cada vez más. Y Dios vendrá por una iglesia, dice la palabra, limpia, sin mancha, sin arruga. Y esa iglesia somos usted y yo. Necesitamos estarnos preparando, necesitamos estar atendiendo a lo que Dios está hablando. Vamos a ir al Salmo número 85. Yo sé que hace bastantito calor, ¿verdad? Y quiero ser lo más concreta posible para que podamos ventilarnos ya un poquito allá afuera, ¿verdad? Pero dice el Salmo 85, versículo 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Pero aquí, ¿verdad?, dice el salmista, escucharé lo que hablará Jehová Dios. Hermano y hermana, yo quiero invitarle, ¿verdad?, a que cada uno de nosotros podamos disponernos a escuchar lo que Dios está hablando. Como iglesia, usted sabe, ¿verdad?, que este año hemos iniciado con un plan de lectura de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, ya sea que hemos leído o hemos escuchado, que a través de la oración nosotros hablamos con Dios, pero a través de leer la palabra de Dios, Él habla a nuestra vida. A veces, ¿verdad?, ni hablamos con Dios, ni permitimos que Dios nos hable. Y sabe que cuando Dios habla a nuestras vidas, Él trae dirección, Él nos da sabiduría, Él nos da entendimiento. Busquemos hablar con Dios, pero busquemos más aún escuchar la voz de Dios. Hay una guía de lectura que estamos llevando a cabo todos los días y que le invito, ¿verdad?, le invito a que lo haga, que podamos estar en un mismo espíritu, que podamos estar en un mismo sentir, que anhelemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque no es posible que después de tantos años, ¿verdad?, estemos escasos en el conocimiento de la palabra. ¿Con qué vamos a hacer frente a las situaciones que día a día se nos presentan? ¿Con el conocimiento que tenemos, verdad? ¿O como el mundo enfrenta las situaciones? No. Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha provisto de una palabra para cada situación, pero nosotros tenemos, como dice aquí, ¿verdad?, escuchar. Tenemos que escuchar a Dios hablando a nuestras vidas. Vamos a ir a Jeremías capítulo 6 y vamos a leer de los versículos. A lo mejor usted en esta semana, ¿verdad?, ni abrió su Biblia, pero hoy ya la estamos abriendo. No quiero decir con esto que se conforme, ¿verdad? Ya el domingo leí mucho, ya para toda la semana. O si lo hace así, ¿verdad?, hágalo también con el alimento físico. Confórmese con lo que coma hoy, ¿verdad? Llega ya con eso toda la semana. ¿Cómo ve? ¿Verdad que no? Necesitamos el alimento tanto físico, pero más el espiritual. Jeremías 6, del 10 al 17, dice la palabra: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. No sé si recuerda el canto que muchas veces entonamos, ¿verdad?, que dice que estamos llenos de todo menos de Dios.
A veces así sucede con nuestros oídos. Estamos oyendo las noticias, estamos oyendo lo que la gente dice y en vez de fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios, estamos alimentando equivocadamente nuestra alma, nuestro corazón. Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Miren, hermanos, muchas veces nosotros amamos más otras cosas que amar la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo, verdad? Porque si amáramos la palabra de Dios, creo yo que estaríamos en un nivel muy diferente. Amar implica, ¿verdad?, dedicar un tiempo. Amar implica, ¿verdad?, no estar conformes si en este día no leímos la palabra, ¿verdad? Dice aquí, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente. Porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado. O sea que el Espíritu Santo, ¿verdad?, llega el momento que aunque nosotros estemos haciendo algo mal, ¿verdad?, ya el Espíritu Santo, aunque quiera redarguirnos, aunque quiera incomodarnos, nosotros estamos en lo nuestro, ¿verdad? Ya no nos incomodamos, ya no nos sentimos mal. Dice, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, rebeldes, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos batallando con situaciones en nuestro corazón, en nuestra alma, pero ¿qué estamos haciendo? Omitiendo lo que Dios nos está enseñando, y es por eso que no hay descanso en nuestra alma. Dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Haciéndose de oídos sordos, ¿verdad? Y en estos tiempos es justamente lo que está pasando, porque Dios, a través de las circunstancias, de todo lo que se está viviendo a nuestro alrededor, Él nos está hablando y nos está diciendo, prepárense, prepárense, porque esto que vivimos, hermanos, solamente fue el comienzo de todo lo que está por venir. Pero muchos, ¿verdad? Muchos están haciendo de oídos sordos y dijeron, no, pues esto ya pasó, ¿verdad? Ya se está acabando. Sí, fue un año y todo, pero ya estamos empezando a ver la normalidad de las cosas. Pero ¿qué creen? No nos engañemos. No nos engañemos, ¿verdad? Y escuchemos lo que Dios está hablando a través de las circunstancias que están a nuestro alrededor, ¿verdad? No nos hagamos de oídos sordos. Dejemos que Dios siga hablando a nuestras vidas. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 2 y este sí lo vamos a leer completo, ¿verdad? Es un capítulo cortito, pero creo que trae mucha enseñanza de lo que estamos hablando en esta tarde. Ezequiel capítulo 2.
Y si usted ve ahí en su Biblia, ¿verdad? En el encabezado de este capítulo dice llamamiento de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, y leemos, dice así la palabra de Dios. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Miren, aquí hay algo importante, ¿verdad? Yo lo he expresado así, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero de toda aquella palabra que nos ha sido hablada, ¿verdad? Nosotros somos responsables de cada una de ellas. Y no podremos decir, ¿verdad? En algún momento no vamos a poder justificarnos delante de Dios y decir: Señor, es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, yo no había oído de esto. Al contrario, Dios siempre, durante todas las dispensaciones, ha tenido a hombres y a mujeres que han estado hablando palabra, a profetas, a personas, ¿verdad?, que constantemente han sido instrumentos en las manos de Dios para traer una palabra. Entonces continúa diciendo en el versículo 6: y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Sí? Pero me llama la atención, ¿verdad?, lo que dice el versículo 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Dios, a través de esta porción de su palabra, ¿verdad?, hoy nos dice: escucha lo que yo te estoy hablando. Prepárate. Prepara tu corazón para todo lo que está por venir. No te confíes, ¿verdad? No creas que ya esto ya terminó, ya pasó y ahora sí lo que viene vamos a seguir viviendo, ¿verdad?, como antes, porque no será así. Tenemos que estar preparados. Y para poder estar preparados, como leíamos ahí en Hebreos, ¿verdad?, es necesario, es indispensable que atendamos a cada una de las palabras que Dios nos está hablando. A través de su Espíritu, ¿verdad? Él está hablando a nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo como con diligencia, con prontitud, ¿verdad? Prestos para poner en práctica, ¿verdad? Para poder obedecer la palabra de Dios. Dios nos ha hablado de muchas maneras y, como les decía, de cuántas cosas Dios no nos ha hablado. Si yo en esta mañana, ¿verdad?, les preguntara a cada uno de ustedes una palabra, ¿verdad?, específica a través de la cual Dios ha hablado a su vida, haríamos de aquí, ¿verdad?, sacaríamos una lista enorme. Ahora, de esa lista,
¿verdad? De las palabras que Dios ha hablado, ¿cuántas de esas palabras las estamos viviendo? ¿Cuántas de esas palabras las estamos practicando? ¿Cuánta de esa palabra la estamos obedeciendo? Ahí está el detalle, ¿verdad? Ahí está el detalle. Necesitamos cada uno de nosotros obedecer, perseverar en la palabra de Dios. Y yo quiero animarles en esta tarde, ¿verdad? Hay cosas tan sencillas que podemos empezar a hacer, pero que son buenos hábitos espirituales para nuestra vida cristiana, como el llevar a cabo nuestra lectura diaria. Haga de esto un hábito, ¿verdad? Tome a su familia juntamente con usted y hágalos partícipes también a ellos, no importa que sean pequeños. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que instruyamos a nuestros hijos desde que son pequeños. Y yo lo he dicho, ¿verdad?, en la medida que nosotros empezamos a habituarlos en estos hábitos espirituales, ¿verdad?, después a ellos no les va a costar trabajo. Quizá a nosotros nos cuesta trabajo, ¿verdad?, porque estuvimos envueltos en otras cosas, en otras prácticas, y ahora nos es difícil, ¿verdad?, cambiar el chip, ¿verdad?, y hacer otras cosas. Pero cuando nuestros hijos empiezan a crecer, ¿verdad?, y nosotros principalmente como padres empezamos a encauzarlos en todo esto, ¿verdad?, para ellos va a ser mucho más fácil. Yo quiero invitarle en esta tarde a que cierre un momentito sus ojos, ahí donde se encuentra. Y vamos a orar en esta tarde. Pero no vamos a hacer cualquier oración, ¿verdad? Meditemos en lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas durante todo el tiempo que llevamos de conocerle. Algunos de nosotros en algún momento quizá podríamos jactarnos de decir: yo conozco al Señor desde que era muy pequeño. Pero a la vez que podríamos jactarnos de eso, podríamos también avergonzarnos de que muchas veces, como dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Le hemos fallado a Dios, le hemos desobedecido, no hemos puesto en práctica lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Y hoy la palabra de Dios nos exhorta a que escuchemos con atención cada una de esas palabras, a que perseveremos en ellas, a que caminemos sobre de ellas para que podamos ver su bendición sobre nuestra vida, que podamos poner en práctica cada uno de esos principios, cada uno de esos mandatos, para que nos vaya bien cada día de nuestra vida. ¿Qué le parece si en esta tarde, ahí donde usted está, de forma personal puede decirle a Dios: perdóname? Perdóname porque muchas veces me he olvidado de aquello que tú has hablado a mi vida. Lo he menospreciado. ¿Por qué menospreciado? Porque lo hemos hecho menos, lo hemos hecho a un lado y hemos decidido hacer nuestra propia voluntad en lugar de obedecer lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Pidámosle perdón a Dios y digámosle: Señor, perdóname. Perdóname, perdóname porque no he atendido con diligencia lo que tú has hablado a mi vida. Perdóname porque muchas veces, sabiendo lo que tengo que hacer, me he empeñado en hacer mi propia voluntad, en hacer las cosas a mi manera y no a tu manera, Señor. He escuchado tantas palabras durante todo este tiempo, pero así como las he escuchado, así mismo las he hecho a un lado y no he avanzado y no he crecido. Y muchas veces en los momentos de prueba, de dificultad,
No he echado mano de esas promesas, de esas palabras que tú has dejado para mi vida. Pídale perdón a Dios. Señor, perdónanos. Perdónanos y ayúdanos a afinar nuestro oído para escuchar tu voz. Ayúdanos para que podamos poner en práctica cada una de esas palabras. Que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra, para ser mejores personas, para ser mejores padres, para ser mejores hijos, para ser mejores esposos, porque es tiempo de ser mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores ciudadanos. El mundo está esperando, Señor, ver que tu iglesia sea una iglesia diferente, que esté llena de gente honesta, de gente que camine en justicia, de gente que hable con la verdad, de gente que sea obediente, de gente que dé testimonio de que tú estás cambiando sus vidas, mi Dios. El llevar a cabo tu palabra en nuestra vida hará de nosotros personas totalmente diferentes, para que demos testimonio y aquellos que no te conocen, a causa de ver ese milagro de transformación en nuestra vida, anhelen buscarte y conocerte a ti, mi Dios. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, rogándote que nos ayudes para que podamos atender cada día y verdaderamente, Señor, seamos responsables de cada una de las palabras que recibimos cada vez que llegamos a este lugar, cada vez que abrimos y meditamos en tu palabra en nuestras casas. En el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos aquí delante de ti reconociendo que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos de tu dirección, que necesitamos de tu consejo en nuestra vida cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy pongo a cada uno de tus hijos en tus manos y te ruego que nos ayudes a poder ser hacedores de tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, que no seamos rebeldes, que no cerremos nuestros oídos, que busquemos, Señor, esa palabra que edifica, esa palabra que alimenta, esa palabra que nutre, esa palabra que es de bendición. Porque ciertamente el mundo únicamente ofrece malas noticias, que lo único que traen a nuestra vida es temor. Pero tu palabra produce en nosotros fe, produce confianza, mi Dios. Que podamos atender a tu voz, que podamos escuchar tu palabra cada día de nuestra vida, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Pues hermanos, creo que Dios está hablando a nuestras vidas y hoy es uno de esos días, ¿verdad? Como les digo, les invito, ¿verdad?, a que fortalezcamos nuestra fe a través de la palabra de Dios y que podamos contribuir, ¿verdad?, para que todos aquellos que están a nuestro alrededor, los más cercanos a nosotros como nuestra familia, ¿verdad?, puedan recibir de nosotros esa enseñanza y a la vez transmitirla, ¿verdad?, posteriormente a las siguientes generaciones. Qué hermoso sería, ¿verdad?, decir o recordar, que nuestros hijos recuerden cuando yo era chiquito, ¿verdad?, mi papá y mi mamá me sentaban y me enseñaban la palabra, y que ellos lo repitan con sus hijos. Pero si nosotros no lo estamos haciendo, ¿verdad?, yo creo que es un buen momento para comenzar a hacerlo. Bueno, pues vamos a despedirnos.